La historia está llena de nombres que resuenan como ecos de batallas lejanas, hombres cuyas hazañas desafiaron los límites de lo posible. Pero pocos, muy pocos, provocaron un pánico tan visceral, un miedo tan profundo en el corazón de la república más poderosa de su tiempo como lo hizo él. Su nombre se convirtió en una advertencia susurrada en las noches romanas: Hannibal ad portas. Aníbal está a las puertas. No era solo un general, era una fuerza de la naturaleza, un estratega brillante cuya audacia parecía no conocer fronteras. Fue el hombre que se atrevió a desafiar a Roma en su propio terreno, llevando la guerra a las mismas puertas de la ciudad eterna y obligando a sus líderes a cuestionar su propio destino. Su sombra se proyectó sobre el Senado durante más de una década, una amenaza constante que moldeó la política y la sociedad romana para siempre. Aníbal Barca no fue simplemente un enemigo de Roma, fue su némesis. Su leyenda no se forjó únicamente en el fragor de la batalla, sino en la increíble proeza de mantener unido un ejército de mercenarios de diversas nacionalidades, lenguas y culturas, lejos de su hogar, en territorio enemigo, durante 15 largos años. Aníbal Barca nació en el año 247 a.C. en Cartago, la gran potencia marítima del norte de África, la eterna rival de Roma. No nació en una familia cualquiera. Era hijo de Amílcar Barca, uno de los generales más destacados de la Primera Guerra Púnica, un hombre que había luchado con ferocidad contra los romanos. Llevó a sus ejércitos a Hispania, no solo para conquistar nuevas tierras y riquezas, sino para forjar un nuevo ejército. Aníbal, todavía un niño, acompañó a su padre en estas campañas, aprendiendo el arte de la guerra no en los libros, sino en los polvorientos campos de batalla de la península ibérica. En Hispania, el joven Aníbal fue testigo directo del liderazgo de su padre, la muerte de su padre en combate y, posteriormente, la de su cuñado Asdrúbal el Bello, dejaron a un joven Aníbal, con tan solo 26 años, al frente del ejército cartaginés en Hispania. No fue una sucesión impuesta desde Cartago, sino aclamada por los propios soldados que veían en él la reencarnación del genio militar de Amílcar. Ya no era el cachorro de león, era el león en toda su plenitud. Para Aníbal Barca, ese momento tuvo lugar cuando apenas era un niño de 9 años. Su padre, Amílcar, se preparaba para partir hacia Hispania. Antes de embarcar, estaba ofreciendo un sacrificio a los dioses. El pequeño Aníbal se acercó a su padre y le pidió que le permitiera acompañarle. Amílcar llevó a Aníbal hasta el altar donde se había realizado el sacrificio. Tomó la mano de su hijo y la colocó sobre las víctimas inmoladas. Entonces, con una solemnidad que debió helar la sangre del niño, le hizo pronunciar un juramento terrible y sagrado. Aníbal juró que, tan pronto como tuviera edad para ello, se convertiría en enemigo acérrimo del pueblo romano. Juró que jamás sentiría amistad ni albergaría buenos sentimientos hacia Roma. Fue un pacto sellado con la sangre de los sacrificios y con la autoridad de un padre que era, a sus ojos, un héroe. Aquel juramento no fue una simple promesa infantil. Fue el motor que impulsó cada una de sus acciones futuras, la brújula que guió su vida a través de montañas, batallas y exilios. Cada decisión estratégica, cada marcha forzada, cada gota de sangre derramada en el campo de batalla, estaba impregnada del eco de aquellas palabras pronunciadas ante el altar. Cuando Aníbal tomó la decisión de llevar la guerra a Italia, sabía que el mar estaba controlado por la poderosa flota romana. Por tanto, concibió un plan tan audaz que a sus contemporáneos les pareció una locura suicida. Marchar por tierra desde Hispania, cruzar los Pirineos, atravesar el sur de la Galia y finalmente superar la barrera más formidable de todas, los Alpes. Esta cordillera era considerada la muralla natural de Italia. La marcha comenzó en la primavera del año 218 a.C. El ejército de Aníbal, compuesto por cerca de 90.000 infantes y 12.000 jinetes al partir de Hispania, incluía también una treintena de elefantes de guerra. Fue en las montañas donde la verdadera pesadilla comenzó. El otoño ya había llegado, y la nieve y el hielo cubrían los pasos. Los senderos eran estrechos y resbaladizos, y un solo paso en falso significaba una caída mortal al abismo. A las inclemencias del tiempo se sumaba la hostilidad de las tribus alpinas. Estos pueblos montañeses lanzaban ataques por sorpresa desde las alturas, haciendo rodar rocas sobre la columna en marcha. Después de 15 días de un infierno helado, lo que quedaba del ejército de Aníbal
descendió finalmente a las llanuras del norte de Italia. El coste había sido terrible. De la imponente fuerza que había partido de Hispania, apenas quedaban unos 26.000 hombres. Una vez en Italia, Aníbal no perdió el tiempo. Y las victorias llegaron, una tras otra, como golpes de un martillo implacable. Primero en el río Tesino, luego en el río Trebia, donde demostró su maestría en el uso del terreno y de las emboscadas. Al año siguiente, Aníbal infligió una derrota aún más humillante a Roma en la batalla del lago Trasimeno. Allí, ocultó a su ejército en las colinas boscosas y esperó a que la legión avanzara envuelta en la niebla matutina. La emboscada fue perfecta y la masacre total. Sin embargo, todas estas victorias palidecen en comparación con su obra maestra, Canas. En el verano del año 216 a.C., Roma reunió el mayor ejército de su historia, unas 8 legiones, cerca de 80.000 hombres. Aníbal, con una fuerza de apenas 50.000 hombres, dispuso a sus tropas de una forma poco convencional. En el centro, colocó a su infantería gala e hispana en una formación convexa, una media luna que se adelantaba hacia el enemigo. Cuando las legiones romanas cargaron contra el centro cartaginés, este comenzó a ceder de forma controlada. La media luna convexa se convirtió en cóncava, atrayendo a las legiones cada vez más profundamente hacia el interior, como si estuvieran entrando en una bolsa. Fue entonces cuando la trampa se cerró. La caballería de Aníbal barrió a la caballería romana y atacó la retaguardia, mientras la infantería africana atacó los flancos expuestos. En cuestión de minutos, el poderoso ejército romano quedó completamente rodeado, atrapado en un círculo de acero del que no había escapatoria. El genio de Aníbal no residía únicamente en su capacidad para planificar batallas espectaculares, sino también en su profundo entendimiento de la psicología. Uno de sus trucos más famosos ocurrió cuando reunió 2.000 bueyes y durante la noche ordenó atar haces de sarmientos a sus cuernos y prenderles fuego. Los centinelas romanos, al ver miles de luces moviéndose erráticamente, creyeron que estaban siendo flanqueados y abandonaron sus puestos. Mientras el pánico se apoderaba del campamento romano, Aníbal condujo a su verdadero ejército a través del paso ahora desprotegido, escapando sin sufrir una sola baja. Su relación con sus soldados era otro de los pilares de su éxito. Comandaba un ejército de mercenarios, hombres de diferentes pueblos. Mantener la lealtad de una fuerza tan diversa durante 15 años en territorio hostil es una hazaña de liderazgo tan impresionante como cualquiera de sus victorias. Aníbal lo logró compartiendo las mismas dificultades que sus hombres. Se decía que dormía en el suelo envuelto en su capa militar, que era el primero en entrar en combate y el último en retirarse. Conocía a sus oficiales por su nombre y se interesaba por el bienestar de sus tropas. A pesar de sus espectaculares victorias, Aníbal nunca llegó a marchar sobre Roma. Durante más de una década, permaneció en el sur de Italia, una espina clavada en el costado de la República, ganando batallas pero perdiendo lentamente la guerra. El punto de inflexión llegó cuando Escipo llevó la guerra a África. En el año 202 a.C., en la llanura de Zama, los dos grandes generales se encontraron cara a cara. Aníbal fue derrotado por primera vez en una gran batalla campal. Tras la derrota, Aníbal demostró que también era un hábil político. Fue elegido sufete e impulsó reformas para sanear las finanzas de la ciudad. Sin embargo, sus reformas le granjearon enemigos poderosos que lo acusaron ante Roma de conspirar para iniciar una nueva guerra. Sabiendo que los romanos exigirían su entrega, Aníbal se vio obligado a huir. Perseguido sin tregua, se refugió en Bitinia. En el año 183 a.C., rodeado y sin escapatoria, ingirió el veneno que siempre llevaba oculto en un anillo. La muerte de Aníbal no puso fin a su historia. Su legado militar es incalculable. Sus batallas, especialmente Canas, se estudian todavía hoy en las academias militares de todo el mundo. Figuras como Napoleón Bonaparte o el Duque de Wellington estudiaron sus campañas con detenimiento. Más de 2000 años después, la figura de Aníbal Barca sigue fascinándonos. Es la encarnación del eterno duelo entre el individuo extraordinario y el poder de un imperio. Aníbal perdió la guerra, pero ganó un lugar eterno en la memoria de la humanidad como uno de los personajes más brillantes e inolvidables que jamás hayan pisado el escenario de la historia. Su fantasma aún cabalga por las llanuras de Italia.